Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por todo lo que has hecho, por la bendición de adorarte. Y en tus manos ponemos esta escuela bíblica una vez más, agradecido de lo que has hecho, Señor. Gracias por las enseñanzas que transmitiste a estos niños y porque la verdad del Evangelio se pudo proclamar una y otra vez en sus corazones. Gracias por aquellos niños que aceptaron a Cristo. Ahora, Señor, que ellos se disponen a aprender de tu palabra, te suplicamos que uses a la persona que lo va a hacer, que lo pueda hacer en tu nombre. En tus manos ponemos también la exposición de la Biblia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden pasar. Bueno, hermanos, he querido buscar un pasaje que en otras oportunidades ha sido motivo de reflexión para hablar a los padres, y el mensaje lo hemos titulado, esta reflexión de la mañana, un padre anciano, agradecido y sabio. Su historia aparece registrada en el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y capítulo 29. Ya saben, estoy hablando de la historia de David. La historia de David. David, un hombre que toda su vida prácticamente estuvo muy ocupado. Cuando no estaba conquistando, estaba construyendo. Y cuando no estaba construyendo o conquistando, se encontraba manejando asuntos del Estado. Estuvo también muy ocupado por cuanto tuvo muchas esposas y demasiados hijos. En consecuencia, no logró tener mucha influencia sobre ellos. En realidad, no fue un buen ejemplo para sus hijos. Y por más idílico que haya sido el reino de David, en cuanto a su familia, su hogar fue un hogar infeliz. En cuanto a realizaciones públicas, el hombre era todo un éxito. Pero en su familia fue un fracaso. Y tuvo que en consecuencia enfrentar los resultados de sus malas decisiones. Y además, con el implacable paso y peso de los años, aprendió. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y nunca es demasiado tarde para aprender. Llegó a la ancianidad, pero aprendió. Y en este momento de su vida, que nos va a servir de reflexión, encontramos a David en el final de su viaje. Y vamos a tomar algunos consejos muy sabios que llegó a dar a su hijo, siendo ya un padre anciano, agradecido y sabio. Y quiero decirles que he notado que a medida que envejecemos y que los años comienzan a caernos encima como un poderoso torrencial, en que llegan a amontonarse, comenzamos a pensar más en el futuro. De hecho, el futuro se vuelve más importante que el presente. Cuando llegamos, por ejemplo, a los 50 o 60 años, empezamos a preguntarnos cómo será nuestra vida cuando lleguen los 70 u 80, si es que llegamos a esa edad. Y aquí está David, anciano, agradecido, sabio, mirando al futuro, confiando en que Dios seguirá mostrándole misericordia a él y a su descendencia. Y a pesar de todos los errores que cometió, David termina el viaje lleno de esperanza. Porque su esperanza estaba puesta en Jesucristo, en el Dios que enviaría a su Hijo a morir por él. El propósito de David fue servir como rey y perpetuar la justicia en Israel. Y en este primer capítulo de Crónicas, o en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28 y 29, está el relato final de su vida. Como dije, culmina su viaje terrenal. Y aquí habla de manera muy especial a su hijo, a Salomón, el cual es testigo de sus últimas palabras. Y con ellas
David está dejando un legado espiritual. Quiero que juntos meditemos en cuáles son estos consejos o estas lecciones que podemos aprender de las palabras del rey David a su hijo Salomón en este momento tan importante, tan crucial de su vida. Primera lección: el mejor camino de la vida no es la amargura, sino la gratitud. Su padre no se enfocó en el no de Dios, sino en el sí. Después de 4 décadas de servicio a Israel, David, ya anciano, mira a sus fieles seguidores, a sus rostros, y miren lo que dice la palabra en el capítulo 28, primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Bueno, el grupo realmente era de varios centenares de personas. Allí estaba esa multitud rodeando al amado y envejecido rey, que les iba a dar sus últimas palabras, su último discurso. Verso 2: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y ya había preparado todo para edificar. David tenía una noble intención. Él quería construir un templo para Dios, un deseo que, como vamos a ver, no puede cumplirlo. Bueno, en nuestro corazón siempre hay sueños y esperanzas, y queremos que cuando la vida se nos apague, haber podido realizarlos, ¿verdad? Sin embargo, no siempre es posible, porque hay momentos de la vida en los que Dios dice no. Y esto fue literalmente lo que ocurrió en la experiencia de David. Tenía un profundo deseo de construir el templo, pero el Señor le dijo no. David escuchó ese no y no se sintió ofendido por él. Por eso lo acabamos de ver en el parte del verso 2. Dice el verso 3: mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Bueno, qué fácil es darle gracias a Dios cuando Dios nos dice que sí, pero qué difícil es aceptar cuando Él dice que no, porque no es su voluntad, no es su plan. Hacer eso es terriblemente difícil, porque no se renuncia a los sueños con facilidad. Pero miren su reacción, verso 4: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? Observen, él, en lugar de enfocarse en el no que Dios le había dicho, se enfocó en lo que Dios sí le permitió hacer, en la manifestación de esa gracia y misericordia para con él. Este hombre se negó a dejar vencerse por la amargura y abrió su corazón agradecido a Dios en humildad. Te pregunto, ¿tienes tú algún sueño o algún deseo valioso que quizás Dios no está dispuesto a que tú realices? Dios te dice no, porque no siempre Dios dice que sí. Hay momentos en que dice no. Él es Dios, no nosotros.
Y para eso hace falta humildad, para eso hace falta mansedumbre, para aceptar esa voluntad y no dejarnos vencer por amargura. Al meditar en lo que fue su vida y su deseo no cumplido, piense: quiero dejar de pensar en lo que no pudo ser y concentrarme en las cosas que sí ocurrieron y que Dios, y solo Él, las hizo. Esa fue la primera lección que aprendió David. Disculpen, que enseñó David especialmente a su hijo. La segunda lección es que los consejos son necesarios en la vida. Su padre le aconsejó sabiamente. Hay gente que cree que puede realizar este viaje sin depender de otros, sin escuchar a otros. Hermanos y amigos, todos cometemos errores y los cometemos muchas veces. La experiencia y la madurez es algo que se adquiere con el tiempo. Y en ese proceso necesitamos estar dispuestos o más dispuestos a oír que a hablar, a escuchar a otros que han estado aquí más tiempo y con una relación con Dios mucho más sólida que la nuestra, para que nos aconsejen, para que quizás nos tengan que decir palabras fuertes. Y aquí vemos a un padre que mira a su hijo con un profundo amor y le deja un legado espiritual en los consejos que le da. Estas serán sus últimas palabras en los días que le quedaba en la tierra. Y cuando uno sabe que el tiempo se le está acabando, no invierte palabras en vano. Es muy cuidadoso en lo que va a decir, porque sabe que el tiempo se acaba. Quiero que veamos el capítulo 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, miren esto: reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si usted tuviera la oportunidad que tuvo David de antes de irse, darle un consejo a sus hijos, ¿qué consejo le daría? Fíjense que David se preocupó esencialmente por la relación de su hijo con Dios. Eso es lo más importante. Y eso es lo que va a permanecer cuando usted y yo ya no estemos aquí. Es una necedad ocuparnos por lo material y solo por lo material, cuando muchas veces eso se convierte en motivo de división y discordia. Ahora, si usted es un necio, y digo que es un necio porque los necios son los que dicen no hay Dios, y en consecuencia piensa que el viaje termina aquí. Pero si usted conoce al Dios vivo y sabe que Dios es Dios de vivo, no Dios de muerto, y sabe que hay una eternidad que tendrá que enfrentar, ya sea con Dios o sin Él, en el cielo o en el infierno, su mayor preocupación será que sus hijos lleguen a conocer a Dios. Por eso David le da el primer consejo y le dice: Salomón, por sobre todas las demás cosas quiero darte este consejo. Reconoce a Dios. Reconoce a Dios. En sus propias palabras le dijo: reconoce al Dios de tu padre. Qué tremendo. ¿Es esa tu preocupación? Que ese hijo que Dios te dio conozca al Dios que tú conociste, por el cual viviste y con el cual te vas en ese momento importante de tu vida. Reconoce a Dios, Salomón, pero miren el consejo: reconoce al Dios de tu padre. Él pudo darle este consejo porque Dios era su Dios.
y Salomón lo había visto. Sabía que aquel hombre anciano no era perfecto. Se había equivocado muchísimas veces, pero algo pudo palpar en su propia vida. Él amaba a Dios con todas sus fuerzas. David le dice a Salomón, sírvele a él, no solo ámalo, sírvele. Y le dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. En otras palabras, no hagas las cosas de manera mecánica o pensando que con ellas te vas a ganar el favor de Dios y te va a dejar entrar al cielo. No, ya eso lo tenemos. Pero hazlo con excelencia. Pon el corazón en lo que haces. Ama a Dios de verdad. Y como dice él, en tu corazón. No hay a quien mejor servir que al Dios vivo. Tercer consejo, le dice, busca al Dios de tu Padre. Si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Vivimos en un mundo donde cada día el mal es palpable. Y muchas veces me pregunto cómo la gente no puede llegar a entender que existe un ser espiritual perverso que se llama diablo. Porque si algo hoy en día vemos de manera muy clara, es la realidad del pecado en nuestras propias vidas y en la vida de otros. Pero hay un nivel de maldad, una intensidad de maldad que no se puede explicar de manera natural. Y nosotros sabemos de qué se trata. El diablo mismo. Y escuche, el diablo no espera que lo busquen para manifestarse. Él se manifiesta. Él se vende al mundo sin que nadie lo invite. Pero con Dios es diferente. A veces nos parece que está en silencio y que el mal tomó el control. A veces estamos más convencidos, mucha gente está más convencida de que hay un diablo que de lo que está convencida de que hay Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Porque a Dios hay que buscarlo. Su promesa es, si me buscas, me vas a hallar. Si Dios no te parece real es porque en algún punto del camino has dejado de buscarle a través de su palabra. Pero permíteme decirte con todo el amor del mundo que Él está en el mismo lugar. ¿Cómo se busca a Dios? A través de la Biblia, a través de la oración. Todos los días su presencia se nos hace real. ¿Estás tú enseñando a tus hijos a buscar a Dios? Bueno, pastor, todos los días yo llego a donde está él o ella y le digo, lean la Biblia y oren. Es más, estoy gastando parte de mi dinero en mandarlos a una escuela cristiana. Allí le están enseñando a buscar a Dios y a orar y a leer la Biblia. ¿Saben qué? Todo eso es basura. Si cuando están en su hogar no te ven a ti buscar a Dios. Si lo único que te ven es pegado a ese artefacto tecnológico llamado celular, las 24 horas del día, bueno, una parte estás trabajando y cuando no estás trabajando, estás perdiendo el tiempo en el celular. Ellos te ven. ¿Y qué mensaje tú le estás transmitiendo? Que para ti es más importante otras cosas que Dios. ¿Te ven ellos en tu casa leyendo la Biblia o orando? ¿Te ven tomando decisiones que demuestren que Dios es real? La tercera lección que David transmitió a su hijo es que la oración es importante y la oración de gratitud más aún. David oró a Dios y lo hizo con un corazón agradecido. Miren lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10
al 13. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Dios delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Es un cántico de alabanza, un cántico de gratitud. Yo no veo aquí la más mínima expresión de amargura en David, ni de resentimiento. Pero por alguna razón nosotros estamos más dispuestos a reclamar que a agradecer. Nuestras listas de peticiones son inmensas. Tenemos una mentalidad utilitaria y con ella vamos a Dios todos los días. Hay gente en las iglesias que creen que los únicos que se enferman o tienen problemas son ellos. Y se acuerdan de Dios solo para pedir y pedir y pedir y pedir. Yo me pregunto, ¿cómo se siente ese padre de ver a sus hijos que solo acuden a Él para pedir cosas? Que no lo anhelan simplemente por quien es Él. De verdad, si nos ponemos a mirar cuántas cosas Dios ha dado a nuestras vidas que no merecemos. Hay que orar, pero hay que aprender a ser agradecido. Y David enseñó eso a su hijo. En último lugar, le mostró el gozo y la alegría que siempre glorifican a Dios. Su padre se regocijó en la congregación. Miren el capítulo 29, verso 20. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, el Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Verso 22, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadok por sacerdote. Era el final de una era, pero no terminó con tristeza o con luto, con alegría y con gozo delante del Señor, porque cuando uno ha puesto su mirada en Jesucristo y sigue al Dios de la Biblia, es más que vencedor. Ha escogido a la persona correcta y está del bando correcto. ¿Saben por qué? Porque tenemos esperanza para el presente y para más allá. Yo siempre le digo a veces a personas que comienzan a batallar con dudas y con una mente embotada por la incredulidad, esa incredulidad que la pueden inhalar en cualquier lugar, porque eso es lo que hoy infesta el ambiente, el aire. Dios no es real, la Biblia no es real, los cristianos son unos locos, unos fanáticos. Mira, esto sí es bueno, esto sí es lo correcto. Miren, este que está aquí ha andado por muchos lugares en cuanto a filosofías e ideologías. ¿En qué sentido? En que desde siendo muy pequeño me enseñaron a amar la lectura. Y todas las semanas iba a una biblioteca del pueblo y buscaba un libro y me lo leía. Me leía de todo. De todo. Y dentro de lo que me leía había mucha basura, porque esa era la basura que me enseñaban en la escuela. Les voy a mencionar algunos títulos: Economía política del capitalismo, el anti-Düring, Economía política del socialismo. Y había que leérselo porque te hacían preguntas. No es como hoy que tú vas a un examen y buscas la pregunta ahí y la respondes por internet, con Google. Había que leer. ¿Y saben qué? Llegó un momento de mi vida en que tuve un problema que ninguna de esas ideologías pudo responderme. Ninguna de esas filosofías tenía respuesta. El comunismo que me estaban tratando de inyectar en la vena no respondía a la necesidad de mi alma. Y eso es lo mismo que le digo a ustedes.
Solo el Evangelio tiene esperanza para el presente y para más allá. Solo el Evangelio nos permite caminar con gozo aquí porque sabemos que no estamos solos. Y nos da la promesa de que cuando se nos apague la existencia, solo las cosas lo que hacen es ponerse mejor. ¿Saben por qué? Porque vamos a la casa del Padre. Nos reunimos con aquel que puso eternidad en nuestros corazones a disfrutar para siempre. Si tuviéramos acá algún comunista estaría diciendo, ¿y si es mentira? ¿Y si usted está loco y la Biblia es un libro lleno de fábulas? Te diría o le diría, ¿qué habré perdido? ¿Qué habré perdido? Pero ahora me gustaría preguntarte a ti, ¿y si es verdad? ¿No crees que estás jugando un juego muy, muy peligroso? Yo siempre pongo el ejemplo de la ruleta rusa. ¿Saben qué es? Ese juego que algunos desquiciados mentales suelen practicar, que es tomar un revólver, poner una sola bala en la recámara y apuntarse a la cabeza y apretar el gatillo. Solo es una posibilidad entre varias. A veces aprietan el gatillo y allí no estaba la bala. Pero es un juego muy peligroso. Porque con que sea una sola posibilidad, se pueden volar la cabeza. Y eso es exactamente lo mismo que la gente hace cuando no mira a Dios ni su mensaje. Mi pregunta para ustedes, padres que están aquí en esta hora, ¿cómo se sienten con relación a Dios? ¿Hay en sus vidas algún tipo de relación con Él? Yo no te estoy preguntando si vienes a la iglesia o conoces a algún creyente. ¿Conoces a la persona de Dios? Y una más profunda, ¿te relacionas con Él? Ese fue el mensaje que David dejó a su hijo. Porque a pesar, como dije, de sus errores, era alguien que amaba a Dios. Y lo que a Dios le importaba, a él también. Y lo que Dios odiaba, él también lo odiaba. Fracasó, se equivocó, pero su corazón era sensible. Cuando Dios lo reprendía, volvía a la senda. Escuchen, la verdadera paz, el verdadero gozo y la verdadera felicidad solo pueden venir de Dios. O lo aprendes ahora, o algún día lo aprenderás y puede que ya sea demasiado tarde. Hay situaciones en la vida pero tan duras, donde vas a mirar a un lado y a otro y no vas a encontrar respuesta. Puede que vayas de una filosofía o ideología a otra y no vas a encontrar respuesta. Hay momentos tan duros en que vas a estar de cara al suelo. Yo he estado en ese lugar. ¿Y saben qué? Cuando uno está así, solo hay un lugar a donde uno puede mirar. Y es arriba. Y en medio de esa agonía y desesperación, Señor, no sé qué hacer. Llegué al final. Por favor, ayúdame. La primera vez que oré de esa manera, dije estas palabras: Señor, estoy cansado de vivir. Si tú eres real, si tú eres quien dicen los cristianos que eres y quien dice la Biblia que eres, ayúdame ahora, porque estoy cansado de vivir. Esa oración la hice con apenas 16 años. Yo lo busqué. ¿Saben por qué? Porque Él me estaba buscando a mí.
y respondió esa oración. Dios es real. ¿Qué tiene que pasar para que aprendas? ¿Qué tiene que ocurrir en tu vida para que te humilles al punto de decir, voy a probar eso que me enseñó mi papá, mi mamá, mis abuelos? Voy a probar a ese Dios que llegué a familiarizarme tanto con Él y con la Biblia que le perdí el respeto. Se me hizo tan familiar que sus palabras comenzaron a sonar vacías. Pero ahora voy a probar, no porque ellos me lo dijeron, sino porque he llegado a un punto en que no tengo respuesta. Si tú clamas a Dios, de esa manera Él va a contestarte. Si le pides perdón por tus pecados, Él va a perdonarte. Si le pides que se haga real en tu vida, Él se va a hacer real. Y sabrás que en este mundo no todo es lo que vemos. Hay muchísimas cosas que no podemos ver y no por eso deja de ser real. Si te lanzas por fe a clamar a ese Dios, Él te va a escuchar y va a perdonar tu vida. Te va a hacer una nueva criatura y te va a tomar de la mano para acompañarte en este viaje tan, pero tan difícil, donde habrá momentos en que las cosas marcharán bien, pero la mayoría del tiempo va a estar lleno de problemas. Y el único que puede dar siempre una respuesta es Dios. Yo quiero animarte a que si tú en esta tarde no te has entregado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo hagas. Habla con Dios ahora. Pídele que te perdone. Agradécele lo que hizo en la cruz por ti al enviar a su Hijo. Yo oigo personas quejarse de tantas tragedias que hay en el mundo constantemente. ¿Por qué mueren niños en hospitales de cáncer? ¿Por qué los países se están devastando en guerras absurdas? ¿Por qué mueren tanta gente inocente? Si es que hay alguien inocente. ¿Por qué aquel, si era cristiano, tuvo un accidente y el carro en el que iba explotó y se mató con toda la familia? ¿Qué clase de Dios es ese que es tan indiferente a tanto sufrimiento? Bueno, yo te digo que yo no conozco a ese Dios. El Dios que yo conozco entiende el dolor. Y aunque hay momentos en que interviene con liberación y milagros, hay momentos en los que dice que no. ¿Y saben por qué? Porque Él es Dios. Pero te puedo decir algo. Él sí entiende el dolor porque Él mandó a su Hijo a morir por una humanidad rebelde. Y si todavía dudas de la magnitud de su amor, lee los evangelios. Y allí podrás ver hasta dónde Dios fue capaz de ir. Y a lo que fue capaz de someter a su Hijo para salvarnos a nosotros. Dios podía haber liberado a su Hijo de la cruz y haber castigado a aquella gente impía que lo estaban sometiendo a una tortura tan bestial, sobre todo porque su hijo no es pecador, no era culpable, pero no lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque si lo hubiera hecho, tú y yo no tendríamos esperanza. Si lo hubiera hecho, no habría remedio para este mundo que se está hundiendo a pedazos. ¿Y saben por qué? No por culpa de Dios, de nosotros. El pecado, la maldad que nos estamos autodestruyendo. Ese pecado que impulsa a uno a actuar como una bestia y cegarle la vida a una persona inocente, como ocurrió hace poco. Una madre en un mercado con su hijo y una desquiciada entró con un cuchillo de carnicera y fue arriba a la madre y al bebé. ¿No se dan cuenta que hay un nivel de maldad que no se puede explicar humanamente? Pero Dios no es indiferente. Si yo no conociera el evangelio,
Tendría que decirte que tienes la razón, pero no. El Evangelio mismo nos recuerda que no, que Dios no es indiferente. Él entiende tu problema. Y ya ofreció una solución. ¿Quieres pedirle perdón ahora? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Habla con Él, con tus palabras. Si tú hablas con Él, Él te va a perdonar y te va a dar la vida eterna si te arrepientes. Si lo haces, por favor, aquí estamos para ayudarte. Díselo a alguien. Hazlo saber a tus amigos y conocidos. Dios te ama. Y la prueba de ese amor es que fue al extremo para salvarte. Que el Señor nos bendiga.